Ah, buenas tardes. Buenas tardes, no. Sí, buen día a todos. Buenas tardes a todos, estimados amigos. Ahora vamos a hablar en castellano. No hay problema, toma tu tiempo. Para que puedan poder tener la traducción. Aquel que necesite traducción es el momento para conseguir los audífonos. Tú hablas en castellano, pero si no obtén los audífonos, no hay problema. ¿Sí? Yo veo audífonos ahí, pero no sé si están. Mejor trae audífonos. Eso que es audífonos usados. Esto los has traído. Ahí ya. Hay audífonos, ¿eh? Claro, ¿ves? Necesito audífonos porque ahí tenemos un par de audífonos. Ok, entonces podemos empezar. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en la mesa redonda, que es, más que mesa redonda, parece una mesa cuadrada o media rectangular. Pero es una mesa redonda, finalmente, ¿no? En esta mesa redonda vamos a hablar, o sea, los economistas jefes son los jefes. Normalmente en las organizaciones uno tiene el CEO, las personas que están en la parte alta de la pirámide, pero en este caso, quien tiene el liderazgo son los economistas jefes, que son los que consideramos siempre los navigators en las organizaciones, que son los que tienen la visión de futuro, que ven qué cosa es lo que está pasando y para dónde deben orientarse las organizaciones. Entonces, esta reunión es para ustedes. Nosotros en ALIDE comenzamos con estas reuniones hace 3 años, me parece, Ramón. Antes de la pandemia, para mí ya hace 3 años se considera como un año. Fue hace como 4 años que iniciamos nuestra primera reunión de economistas de Minas Gerais, que fue muy, muy interesante. Y la segunda la hicimos en México. Y también tienen que considerar que esta mesa redonda es una... ¿Aló? Ya. Esta mesa redonda es un aperitivo, porque normalmente las mesas redondas que organizamos en un país, y próximamente podemos ya, lo mencionará, no le quiero quitar la publicidad, hacemos, la sesión es todo un día, en donde los economistas jefes de diferentes países de la región hablan, hacen sus ponencias, y luego al día siguiente se tiene una sesión abierta al público, a las autoridades que el país anfitrión considere, para que escuche las conclusiones de lo que ha quedado el grupo de economistas jefes. No quiero entretenerlos más y quiero dejarle el micro, como dicen, I let you the floor, a Romy. Y también me voy a disculpar porque voy a tener dentro de unos minutos que asistir a otra reunión. Además, ustedes acá son los importantes. Yo soy un segundo level, un tercer level. Gracias. Muchas gracias, Edgardo, secretario general de ALIDE. Bueno,
me toca el placer, el honor de conducir la moderación de esta mesa o de esta roundtable de economistas y estar acompañado de gente muy interesante como secretario general de asociaciones regionales de Banco de Desarrollo, presidente de bancos, economistas distinguidos de organismos internacionales y algunos amigos más de una red de conocimiento en banca de desarrollo que van a estar participando en un segundo momento también, con el que vamos a intercambiar algunas ideas. La finalidad o el objetivo de esta mesa redonda básicamente es discutir dos aspectos. Uno que tiene que ver con desafíos, roles, oportunidades que enfrentan o que se le presentan a la banca de desarrollo, que en realidad cuando no lo pensamos en este tipo de cosas son los mismos desafíos, los mismos roles de los países, y los bancos de desarrollo los hacen suyos porque justamente son instrumentos de política de financiación de los gobiernos o de los estados. Y un segundo tema de esta discusión tiene que ver con lo que es todos estos desarrollos de avances tecnológicos, cómo los estamos incorporando, cómo esto está ayudando para lograr una mejor atención o un alcance mayor en lo que es la inclusión financiera, cómo estamos apoyando o están apoyando los bancos y organizaciones financieras a las empresas y a los diferentes sectores para ir incorporando estas tecnologías para mejorar la competitividad, la productividad y evidentemente para lograr el fin último, que es mejorar el bienestar de la gente, a las gentes a las cuales representamos como países latinoamericanos o de otras regiones, de África, Asia, en fin, de donde vengan muchos Europa, que están acá, que nos acompañan nuestros amigos de FEDEX. Así que para no darle mucha vuelta, como decimos, mucha vuelta del asunto, ir directamente porque acá los tiempos son tiranos, realmente tiranos. Voy a darle el pase a Laura Giles. Ella es economista del BID, BID Colombia, creo que es en Colombia, donde nos va a hablar justamente de la perspectiva del BID, estos temas que... Primero empezamos con la primera pregunta que tiene que ver con los roles y desafíos para el BID desde el punto de vista de la financiación del desarrollo. Adelante, Laura. Muchísimas gracias, Romy y Edgardo, por la invitación a estar hoy con ustedes. ¿Me escuchan? Compartiendo el micrófono. Solamente tienen 2 minutos en cada intervención para cada pregunta. Y tengo un reloj, o sea, lo tengo aquí, tengo un timer. Muchísimas gracias por la pregunta. Mi nombre es Laura Giles, soy economista senior acá en Colombia para el BID. Y hablando un poquito de los desafíos que ve el BID en nuestro rol para mejorar el bienestar de las poblaciones en la región de América Latina y Caribe, ¿no? Y que puedo dar una visión personal de lo que estamos viendo en Colombia. La tarea se nos hace cada vez más difícil y muchísimos los factores, pero voy a resumir en 4 que seguro todos ustedes están acá, pueden también o ven desde sus perspectivas. Primero, trabajar en un contexto en el que es cada vez más difícil predecir. La incertidumbre está en aumento. Lo vimos con la pandemia, pero eso fue un choque, un cisne negro, lo que dicen, ¿no? Estamos viendo esto con el cambio climático, el contexto geopolítico en el que vivimos ahora mismo y simplemente las decisiones, la cantidad de información que tienen las poblaciones hacen mucho más errático y volátil la realidad en la que vivimos. Segundo punto, escasez de recursos. Ni todos juntos, o poniendo el dinero juntos, pudiéramos atender las brechas que vemos en la región. Tercero, medición de resultados. Al final nosotros trabajamos con dinero público y poder medir a tiempo real y de manera mucho más eficaz el trabajo que hacemos, por ejemplo, en política, es bien complicado. Es una agenda que tenemos pendiente. Y finalmente, el cambio tecnológico. No solo en las nuevas tecnologías, que cada vez tenemos que estar al día, sino también, por ejemplo, en la cantidad de información a tiempo real que tienen nuestros beneficiarios. ¿Y qué estamos haciendo en el BID para esto, ¿no? Tengo 20 segundos. Primero, mejorar nuestros utensilios de pronóstico ante incertidumbres. Mi equipo, por ejemplo, está invirtiendo mucho en modelos nowcasting a tiempo real y la cantidad de información lo permite. Segundo, movilización de recursos. En 2022, el BID movilizó de terceros 3.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero y que puede ayudar a ver algunos de estos desafíos y brechas que vemos.
Tercero, un énfasis en medición de resultados. El presidente Ilan Gozan, que estuvo aquí estos días, es una agenda que impulsa en el BID y que muchos más desde Washington están trayendo adelante. Cómo medimos a tiempo real y cómo medimos algunos de nuestros trabajos y los impactos menos cuantitativos, ¿no? Cómo metemos información cualitativa para mostrar resultados y mostrar que de verdad el trabajo que hacemos merece la pena con dinero público. Y finalmente la adopción de tecnología, que vamos a mirar en la segunda pregunta. No solo para usar tecnología que nos haga llegar mejor y más lejos, sino para ser más eficientes, cómo mejoramos nuestros propios procesos corporativos. Ahora le doy el pase a la Bernard Carlans, Senior Economics de CARICOM Development Fund. La misma pregunta sobre los roles. Hi, good afternoon, everyone. Is it clear? Yeah. Okay, thanks for this opportunity to be here at this very esteemed event and really just to bring about my CEO's congratulations for ALIDE to be incorporating this in the fix for the second or third time around. Basically, from where we sit, we in the CARICOM Development Fund provide technical and financial assistance to our member states. We directly incorporate or basically relate to the national development banks in the respective member countries. And we recognize that there are challenges, opportunities, and of course, areas within which we can improve in terms of our interventions. We recognize that given where we are now, there is a convergence in the conversation. There is a convergence also in the execution, but maybe not to the extent to which we would like to see it. And therefore, we see that there is a challenge in terms of our execution. One of the things we recognize also, specifically as it relates to the conglomerate of the national development banks within the respective member states, there are several areas that we recognize their weaknesses. And of course, coming out of one specific one, which is capacity development, capacity building, there are various other areas within which the challenges in terms of executing on interventions could come up from that. There are, however, opportunities to be had out of that. And opportunities relates to how we develop respective products to assist in helping these national development banks in executing better on their interventions. One of the areas within which we're focusing on also is how we provide grant assistance to these member countries as well. So those are the critical areas we see fit for purpose. And I recognize my time is up, but of course, I hope there is opportunity to go into more details with these. Thank you very much. Muchas gracias, Laura. Enrique Florencio, el secretario general de la Asociación de Banco de Desarrollo de Asia-Pacífico. Él obviamente nos va a dar una visión más regional de justamente de esta parte del mundo que él representa. Adelante, Enrique. Thank you so much, Rami, and good afternoon. ADFIAP stands for Association of DFIs in Asia and the Pacific with 91 member DFIs in 40 countries. I'll go straight with, because I have 2 minutes. I can summarize in 4 major areas, pain points. For our members, we usually do survey and focus group discussions and even individual coaching. We have the so-called listening lab where we listen to each members for whatever pain points they may have, and we usually provide and look for solutions, look for partners to provide solutions. But I'll be presenting first the challenges. Number 1 is mobilizing adequate financial resources. National development banks often require substantial financial resources to fund development projects and initiatives. However,
Mobilizing sufficient funds can be a challenge, especially in countries where fiscal capacity are limited and financial markets are not well developed. Second is managing risk and asset quality. National development banks face challenges of managing credit risk and maintaining a healthy asset quality portfolio. They often cater to underserved or riskier segments of the economy, which may result in higher default rates. That's why in our membership, they call themselves as the bank of the last resort, because commercial banks never do that and never take that risk. Third is supporting sustainable development goals. National development banks play a critical role in supporting sustainable development goals, such as climate change, mitigation, renewable energy, and social inclusion. However, implementing sustainability practices and integrating environmental and social considerations into their operations require expertise, resources, and alignment with international standards and best practices. And last, adapting to technological advances. The rapid technological advances, including digitalization, fintech, and data analytics, are transforming the financial sector. Development banks need to adapt to these changes to stay relevant and leverage this technology to improve efficiency, enhance risk management, and better serve their clients. However, limited financial and technical resources may pose challenges in adapting and implementing these technologies. Thank you. Muchas gracias, Enrique. En la misma línea, Cyril Okoye, él también es secretario general de la Asociación de Bancos de Desarrollo de África, así que él también nos va a hacer la revisión regional desde la perspectiva de África. Thank you very much, and thanks for the opportunity. AFI is the global body for development finance institutions in Africa. I want to believe that the challenges that we do encounter is same across the region. But most importantly, I will speak on what the association has been doing or is doing to address these challenges. We could look at them from external and internal challenges. We believe that the internal challenges, which has to do with governance, looking at the risk management issues, the processes are within the domain of our member institution, and giving very proactive leadership within the institution, they'll be able to handle this. And what AFI has done with regards to addressing this is that we came up with a tool, Prudential Standard Guideline and Rating System, which we use to assess our member institution. The essence is to enable to discover their areas of weakness and process solutions, and where there are challenges, opportunities, that we'll be able to guide them accordingly towards tapping those opportunities. Then you have external challenges, which, like I said, is not purely within the domain of the institution internally, but working with co-minded partners like FIX, and then bringing other stakeholders on board, be able to galvanize thoughts and ideas on how to confront the respective partners that will contribute towards addressing those challenges. Then, and this, speaking on what the AFI is doing, it also goes to the strategy that we have evolved. We realize that the only way the development finance institution can actually interplay and contribute effectively towards national development is by strengthening them. So our strategy currently is focused on strengthening this national development finance institution particularly, so that they will be able to contribute more effectively and be able to attract the right partners to work with in addressing the developmental challenges within their domain. Muchas gracias, Cyril. Ahora nos toca hablar un poquito ya, Durán, él del Banco de Desarrollo del Caribe, Caribán, quien nos va a hablar ya en este caso de un banco en particular, que es el Banco Regional. Adelante. Thank you, Romy, and thanks for inviting us to this very important panel. But first of all, let me say that the challenges that we face as an institution is pretty much about the challenges that our board member countries face.
We have 19 borrowing member countries in the Caribbean. And in essence, the challenges that they face pretty much preceded COVID, but were accentuated by the COVID pandemic. And these challenges include high levels of multidimensional poverty, low income growth, high indebtedness, of course, susceptibility to natural hazard events, and low levels of implementation capacity. Now, in seeking to address these challenges, this pretty much boils down to three main imperatives. First of all, there's the importance of identifying investments that are critical to addressing these challenges. Secondly, there's the imperative of mobilizing adequate resources and adequately priced resources as well to finance these projects, so that countries can pretty much implement finance the projects that are critical to their development without compromising their debt dynamics. And the third imperative is ensuring that the implementation capacity exists to bring these investments to fruition. So with respect to the investments that are necessary to advance development in the region, we see this from a harmonious perspective. In essence, we believe that the harmonious development of our region is about tackling resilience across 5 dimensions: production resilience of the production system, resilience of the environment, social resilience, financial resilience, and institutional resilience. And I'm not going to go into great detail because we don't have time, obviously, as to what is covered under each of those chapeaux, but just to sort of identify one or two, and I would say one of the critical imperatives with respect to building resilience across all dimensions in the region amounts to creating an ecosystem that facilitates the development of high growth and internationally competitive firms. And that is with respect to building production resilience or resilience in the production system, building out social protection systems that contribute to building social cohesion, and the strengthening of governance structures to promote greater accountability. That's not an exhaustive list, but it is some of the more critical elements that have to be covered. Now, if I can, Chair, move to mobilizing adequate and affordable resources for us, for any development institution with a governance structure such as ours, this comes down to capital, borrowing, and partnerships. And with respect to capital, what we are seeking to do is increase our capital through things like membership, through things like seeking hybrid capital such as SDRs. With respect to borrowing, basically what we're trying to do is to ensure that we can optimize on the price that we can access resources on behalf of our member countries for, and this is really about ensuring that we run as efficient a shop as possible. And partnerships, of course, is a third leg of the whole notion of mobilizing resources. We have quite a few partnerships: EIB, Canada, AFD, and in essence, the intention there is to bring those resources, usually concessional resources, to our member countries. Now, with respect to the implementation of projects, that is, en la segunda vuelta. Sure. Just let me, this final point, with respect to implementation,
one of the things that we're trying to do is to deal with a deficiency in implementation capacity in our countries, just pretty much by working on customized solutions. So thank you, Chair. Nos debes algunos minutos. Bueno, vamos al segundo bloque, a la segunda pregunta, que tiene que ver con la parte de las tecnologías, la digitalización. Laura, justamente tenías un último punto que tenía que ver con eso. Adelante, Laura. Gracias, Ramón. Pues como hablaba un poco de este desafío de la digitalización, y por ser economista lo voy a poner en términos que todos solemos trabajar con el gremio, ¿no? El tema de la adopción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial no lo vamos a parar. Es parte de la evolución de cómo trabajamos, de revoluciones industriales se puede hablar. Y podemos ver diferentes efectos tanto por demanda como de oferta. En el lado de la oferta, ¿no? Hay maneras que podemos apoyar, sobre todo que ciertos grupos poblacionales y grupos productivos de nuestros países no queden atrás. Invirtiendo, por ejemplo, en startups y en empresas innovadoras que están invirtiendo en nuevas tecnologías y en AI para asegurar que tienen soluciones que abren el mercado y la cancha para todos, ¿no? En el BID, por ejemplo, tenemos la iniciativa FairLac, en la que estamos pilotando el uso de inteligencia artificial para proyectos sociales, proyectos productivos, para aquellos grupos que lo necesitan más y que en otras circunstancias se quedan fuera del mercado, ¿no? Ese es nuestro rol al final como bancos de desarrollo, ayudar a aquellos que lo necesitan y llegar a nichos de mercado donde el sector privado, naturalmente, con los incentivos que hay, no lleguen. Por el lado de la demanda, para adoptar estas tecnologías y asegurar que son seguras para todos, que tienen beneficio distributivo, estamos haciendo sobre todo asesoramiento técnico y capacitación, asegurando que el uso de estas tecnologías siga las regulaciones, tiene en cuenta temas éticos, por ejemplo, y de protección de datos, y también que se piensan usos y que se adoptan por aquellos usuarios que en otras circunstancias no estarían usando estas tecnologías. Un ejemplo, por ejemplo, se puede usar para el cierre de la brecha en el mercado laboral. Como toda revolución industrial o cambio de cómo trabajamos, esto puede suponer mucha pérdida de empleos. Entonces, desde BID estamos pensando cómo podemos asegurar que no solo, que hay upskilling, que hay recapacitación de aquellos trabajos menos automatizados que se verían perdiendo con este cambio, pero que también que hay nuevos tipos de empleos y que nuestras poblaciones están al día y suficientemente listas, capacitadas y con las oportunidades que se vienen ahora con un cambio tecnológico. Finalmente, por el tema de la regulación, que ya se me acabó el tiempo, ¿no? El tema de la regulación es importantísimo. Es muy difícil con el cambio tecnológico estar al día en regulación. Y desde los bancos de desarrollo tenemos un rol importante de traer temas de ética, de protección, de asegurar que todos los grupos poblacionales y de mercado se benefician y participan en estas nuevas tecnologías. Muchas gracias, Laura. Nosotros vimos que durante la pandemia el tema de la falta de digitalización en nuestros países fue un problema para efectos, sobre todo de educación, salud. ¿Qué nos podrías tú comentar al respecto en lo que viene haciendo el fondo? So thanks again. And this is a very critical area for us, particularly where one of our thematic priorities has to do with the transformation of education. And within the context of capacity building, we're blending the two. So we recognize that for education to be transformative, we have to look beyond the standard academic as we know it, the standard school book theory, because not everybody is inclined with the academic aspect of it. And so we're using ICT in a context in which we recognize that, and Laura spoke about the social perspective. We recognize that there are communities within which there are disadvantaged, and our focus is on the disadvantaged groupings. And it is in that context we're using ICT to bridge the gap where education is concerned. So in that context,
and in the implementation of our programs, we're looking at it in that perspective. We're also using ICT, recognizing that with our national development banks that we interface with on a regular basis, the capacity has to be improved, where in the implementation and use of ICT is also critical. We're providing technical assistance where that is concerned. We actually have a pilot program wherein which we developed a credit risk abatement facility, and we're using ICT to implement this project in a sense where we're providing the necessary training to the officers within the National Development Banks through the use of ICT. The onset of the COVID pandemic really has taught us how to leverage ICT in making our work that much more efficient. And that is the focus we're taking moving forward. Thank you. Muchas gracias, Laura. Enrique, tú habías también comentado en el transcurso de tu presentación al inicio, y ahí hiciste mención al tema también de la digitalización del punto de vista de Asia-Pacífico, esto puede dar la visión desde el punto de vista de los Banco de Desarrollo. Yeah, thank you, Romy. That's one of the main pain points and challenges of our members. But this time it's not a challenge anymore. We introduced first quarter earlier this year. We introduced the Open Finance initiative. We call this adfiap.net, where we provide our members the core banking system, the development at no cost at all. You won't believe it, because this is our advocacy. We were able to find a partner, and they help us to do this. Because, as I mentioned, one of the challenges of our members, we have diverse membership. We have big banks, we have small players, and usually small players they don't have the capacity to provide or install or develop their own core banking system. So this adfiap.net or Open Finance initiative will help our members, small members, to have their own core banking system that will help them be more efficient and productive. Thank you, Ronnie. Muchas gracias. Hemos recuperado ahí unos segundos. Cyril, por favor, adelante también en la misma línea. Okay, thank you. The advent of COVID really taught all of us a very big lesson. And from the association point of view, what we did was to embark on digitalizing our learning system. And this was supported by the members. And currently, over 80% of the programs we provide in terms of capacity building is being conducted through digital process. We also believe that creating knowledge in the digital space for our members is also, in terms of tools in which they use for their businesses, is also very critical at this moment, and it's one of the core modules we produce in our learning system. Happy to mention that a couple of institutions are already utilizing digital process in their credit administration process and their internal administration processes. We'll continue to sustain this learning and knowledge in that space to be able to build the desired capacity required in that space for our member institution. Gracias. Ya en la zona del Caribe hay un problema ahí serio, que es el de conectividad física, pero quizás la conectividad digital pueda ser por allí mediatizar o aliviar ese tipo de problemas en la parte física. ¿Qué nos puedes ahí comentar qué es lo que vienen haciendo, cómo vienen trabajando? Thanks, Chair. So, as Cyril said, the advent of the COVID pandemic really accelerated the use of digital technology in the region. From
our own perspective at CDP, we see this from two strands. Basically, the use of technology in CDP itself, but more importantly, the facilitating the use of technology across the region. In CDP, one of the things that we have done is that we have introduced significant reforms to our processes and systems to place them on a digital platform. But more importantly, we see the advancement in the use of technology across the region as being critical to improving its technology. And some of the things that we are doing is seeking to facilitate the use of technology in the public sector via not only our technical assistance, but basically mainstreaming technology in the design of everything that we do. Then there's the use of technology at the sectoral level in terms of education, industry, logistics, etc. And of course, we are also emphasizing and promoting technology for livelihoods, things like coding, and software development. Those things are absolutely critical. So some of the areas that we're doing involve the promotion of those. And then you mentioned, Chair, the whole notion of expanding broadband. So we see this in a very comprehensive way. The whole notion of spreading the use of digital technology across the region, and that's what we're seeking to do. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a recibir una visión distinta. Esta vez vamos a darle participación a los bancos nacionales. Vamos a empezar con Ángela Penaos, ella es presidente del Fondo de Financiamiento para el Agro, del sector agropecuario, FINAGRO de Colombia. Las preguntas básicamente son las mismas. Primero empezamos con el bloque de cuáles son los desafíos en este caso muy particular en el sector agrario para FINAGRO y obviamente son los desafíos en Colombia. Adelante. Bueno, muchas gracias. En estos 2 minutos que tengo, un poco en la misma línea que lo planteaba Laura, o sea, tenemos que financiar el desarrollo en un contexto de crisis climática, desaceleración y profundización de desigualdades. En ese sentido, lo que nosotros estamos planteando desde FINAGRO es que tenemos que tener una nueva perspectiva de lo que es un banco de desarrollo. Es decir, sí vamos a financiar el progreso, vamos a financiar la transformación, pero en un contexto distinto al que se hizo en los años 80 o en los años 90, en donde no podemos seguir con las mismas prácticas y los mismos modelos para el sector agropecuario que ya sabemos que contribuyen al cambio climático. En ese sentido, básicamente estamos planteando 5 acciones clave. Uno, y tal vez la más importante, es una nueva forma de gestionar el riesgo. El riesgo está atado a la incertidumbre y eso hace que el financiamiento sea más costoso. Financiar inversiones productivas y a costos razonables, que es algo que yo vengo insistiendo. No podemos pensar que la transformación de la agricultura o de los sistemas agroalimentarios es algo que va a profundizar brechas. Y eso ocurre si el costo de financiación de estas actividades sigue siendo alto. Por otro lado, avanzar en lo que es la inclusión financiera y la inclusión productiva. Es aquí donde el modelo de garantías se vuelve fundamental. Si los productores no tienen esas garantías reales, debemos proveer los instrumentos suficientes para que ellos entren al sistema y podamos conocerlos y aprender a gestionar sus riesgos asociados. De otro lado, y en el caso de una banca de desarrollo como FINAGRO, es articular todos los instrumentos de política del presupuesto público con el crédito. ¿Y esto qué es lo que nos permite? Lo mismo, mejorar condiciones, conocer mejor el sistema y finalmente estamos avanzando en considerar dentro de la rentabilidad de los proyectos productivos factores que van más allá de lo estrictamente financiero. Cómo se reducen brechas, cómo se contribuye a la reducción de las emisiones, cómo se manejan las pérdidas de biodiversidad. Es un nuevo modelo de financiamiento. Gracias, Ángela. Ahora le damos el paso a nuestro amigo Cherron, él es director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo de Corpoeco. Adelante, Cherron. Buenas tardes.
Let me switch it to English. So, what the pandemic actually showed us is basically it exposed problems that already existed to a greater extent. We think there's no institution and what they do in service for their client and could have avoided some of the effect of the pandemic, which is a once in a lifetime thing. But the biggest issue that we have is the exposure of shortages that we have had already to our short client and the economy onto itself. Limitation to the access of funds, the fact that to recover from the economic problem, the government borrowed money and actually put itself in a bigger constraint, thus allowing us with also much limitation to be able to help the small businesses. The fact that this limited access actually applied for productive and macroeconomic projects further accentuate the problems that we have in providing funds and facilitating to the SME. Contrary to a lot of other areas with small territories, we don't have problem with funds availability to help the small and medium, specifically the small enterprises, but we have a lot of problem with the financial literacy and all this. So those presented the biggest challenges that we have dealing with the debts and the limited access that we had to providing some of the businesses because they simply did not have the knowledge and the programs that we needed to provide them. Gracias, Chacón. Bueno, ahora vamos a invitar a Blanca Navarro, muy conocida en los ámbitos de ALIDE, para que nos hable de una experiencia europea, en este caso el ICO España. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Comparto con todos vosotros el diagnóstico y bueno, entonces no me voy a extender en esto. El objetivo que ICO pone en marcha o que quiere poner en marcha es un aumento del crecimiento sostenible y también un aumento del empleo. En España es uno de los problemas estructurales y siempre ha sido ese un eje. Lo que ocurre ahora mismo es que, y como también se ha comentado, es una nueva realidad. Tras la pandemia hay una nueva realidad y esa nueva realidad pues hemos puesto en marcha una nueva estrategia a medio plazo que contempla cuatro ejes. El primer eje, pues queremos impulsar el crecimiento, un impulso a la digitalización, sostenibilidad y gobernanza. El incremento del crecimiento pues mediante colaboración público-privada. La digitalización para nosotros es clave porque las pequeñas y medianas empresas en España son muy pequeñas, entonces es una forma de la digitalización permite integrarte en el tejido empresarial sin la necesidad de que seas especialmente grande, ¿no? Entonces lo vemos una oportunidad y para nosotros es importantísimo. La sostenibilidad en sus tres vertientes. Y en cuanto a la gobernanza, pues lo que comentábamos anteriormente, es un nuevo mundo y somos los mismos, o casi los mismos, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacer un esfuerzo todos para reforzar esa gobernanza. La regulación ha cambiado mucho. Y no me queda mucho, pero bueno, ahora el reto que más nos aprieta el zapato, el que más nos preocupa, es el de ser capaces de poner en marcha el plan de reestructuración y resiliencia que nos marca la Unión Europea, en el que, entre otras cosas, también está en línea con lo que habéis dicho anteriormente, se nos va a exigir un grado de reporte y de análisis de las operaciones, tanto ex ante como ex post, muy elevado. Y lo dejo aquí.
solamente para hacer una observación. En España, el Ministerio se llama Ministerio de Asuntos Económicos y De Economía, sí, de por Asuntos Transformación Económicos y Digital, Transformación Digital. ¿no? A diferencia, para que un poco eso nos dé una idea de hacia dónde van, ¿no? Sí. Es Sí, una, sí, el nombre es Asuntos Económicos y Transformación Digital. Sí, ¿no? están unidos. Que no, me llamó la atención cuando, Sí, cuando sí, vi es el así. nombre. Ujú. Pensé que me había equivocado al leer, que no estaba viendo bien. No, no, sí, es así. Enseguida le doy el paso a Seth Leco. Él es Chief Economista del Banco de Desarrollo de África del Sur. Otra experiencia de una región distinta. Adelante, Seth. Thank you very much, and thank you for having us on the panel. I just want to build on the factors that were raised by my brother from ATFI. The DBSA is mandated to facilitate economic development and capacity building in the African continent. So the factors that I'm going to raise are relevant globally, regionally, and nationally in South Africa. We bucket them into 6 areas. First one is the economic factors. So I'm not going to try and go into detail because of time. That affects our operations directly. Second one is geopolitics. That brings all sorts of challenges for us, from funding to making sure that we extend credit to some of these regions. The third one is the markets, financial markets, where, for example, at the height of the COVID pandemic, we found ourselves paying 300 basis points above market. We don't get government allowances, so this is an important area for us. The fourth one is what we call unstoppable trends. These are the trends that happen with or without us. For example, the climate finance, climate change issues, the future of energy, and so on and so forth, which we have to participate into. The fifth one is South Africa specific factors, the so-called idiosyncratic factors that affect our operations and we have to respond to. These are the key issues that we respond to, and I will share with you what is our strategic response to these factors in the second round. Thank you. Muchas gracias, Ed. Ahora invitamos a nuestro amigo Cristian Sánchez, él representa Nacional Financiera y Bancomext de México. Adelante, ambos, un banco orientado a PYME y el otro vinculado más a lo que es el apoyo a las empresas exportadoras. Adelante, Cristian. Gracias, Romy. Buenas tardes a todos. Bueno, sabemos que enfrentamos un contexto complicado por todas las situaciones ya conocidas. Sin embargo, pues bueno, también siempre decimos que las crisis nos traen nuevas oportunidades, ¿no? Y es nuestro trabajo como banca de desarrollo identificar cuáles son esas oportunidades que se presentan, las cuales pues siempre son diferentes para cada uno de los países dependiendo de sus circunstancias. Sin embargo, pues bueno, debemos buscar la mejor manera para poder potenciarlas. En el caso de México, pues se destaca por su ubicación estratégica al ser un país colindante con Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, lo cual, pues bueno, nos permite ser ese puente entre Norteamérica y Sudamérica, lo cual, pues bueno, nos brinda acceso a una gran base de consumidores y la posibilidad de participar en cadenas de suministro regionales. Pues bueno, en este contexto de reubicación de cadenas de suministro, así como de procesos productivos, pues México se posiciona como un polo estratégico para lo que hoy se conoce como el nearshoring, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la reubicación de empresas y producción de productos en esta región del mundo. En este sentido, pues bueno, en AFIN Bancomext estamos trabajando en diseñar productos y estrategias especiales para potenciar estas posibilidades, identificando cuáles son las principales vocaciones que hoy ya existen en el país, de modo que, bueno, no empezar de cero y en cambio incrementar las capacidades de aquellos productos y sectores económicos en los cuales hoy México ya es un participante importante en la cadena de suministro. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahora vamos a la segunda pregunta, la parte de digitalización.
en el agro es una cosa muy interesante, deben haber cosas maravillosas. Bueno, ahí tenemos dos apuestas también. Uno por el lado, digamos, del ejercicio de originar créditos. Nosotros consideramos que una manera de reducir este costo que está asociado a el entendimiento de la actividad agropecuaria, necesariamente lo tenemos que hacer con la digitalización y la inteligencia artificial. Va a ser muy difícil y ahí nuestros intermediarios financieros van a tener que hacer un esfuerzo importante en que si queremos que recursos de fomento o recursos de desarrollo lleguen a los precios que son, tenemos que reducir los costos transaccionales asociados a acceder a este tipo de crédito. Y la única manera que hay en este momento es utilizando todas estas herramientas digitales y de conocimiento, blockchain, inteligencia artificial, que permitan conocer y gestionar mucho mejor el riesgo y proveer condiciones financieras aceptables. Ese es por un lado, digamos, es un elemento que nosotros estamos trabajando en Finagro y sobre todo trabajando con estos nuevos intermediarios financieros que ya están utilizando este tipo de tecnologías. Por el otro lado, Romy, como tú lo mencionabas, parte de la tarea que tenemos como banca de desarrollo es financiar la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. Conocer este tipo de productos, conocer sus tiempos de fondeo y el tipo de recursos que se quieren es un trabajo en el que tenemos que hacer. No es lo mismo financiar maquinaria tradicional para un cultivo agrícola que financiar una conexión digital para conocer el desempeño del cultivo. Ese tipo de inversiones son nuevas para el sector financiero, no tan nuevas para el sector agropecuario, pero sabemos y somos conscientes que si queremos una agricultura moderna y mucho más adaptada al cambio climático, pues tenemos que recurrir a este tipo de inversiones con fondeo pertinente. Ahí tenemos que trabajar con el sector financiero, porque en el sector agropecuario, por definición, es un sector riesgoso que está sometido a una cantidad de variables que no conocemos. Estas tecnologías reducen riesgo, pero hay que saberlas financiar. Muchas gracias, Ángela. Sharon, yo quiero que ahí un poquito tú comentes la parte de esto del COVID trajo una cuestión muy interesante en lo que es el turismo sin contacto. Y creo que ahí el tema de la tecnología juega mucho en el caso de Curazao, que es una región, un país donde el turismo es muy importante. Sí, vamos a, por parte del sistema digital, cómo impacta a eso también. La limitación que trae algo como COVID, como dije anteriormente, te expone como instituto, pero como economía también, a tus limitaciones, lo que hay. El hecho de ese COVID nos ha puesto en una situación que la digitalización y también la inteligencia artificial nos será extremadamente crucial en el proceso para poder revitalizar ese negocio. Le voy a dar plataformas tradicionales como el Airbnb, el VRBO, son ahora uno de los frentes más esenciales de cómo los turistas se acomodan en nuestro país. Esos tipos de datos que producen estas plataformas es importante para nosotros comprender cómo podemos asistir mejor al mercado y caminar un poco más adelante. Nos ha sido difícil, pero ese es el plan de la organización que tiene, porque consideramos el proceso de digitalización y de la inteligencia artificial es imperativo, tanto para nosotros poder comprender mejor lo que pasa en el mercado, trabajar con eficiencia y así poder crear productos y buscar métodos para poder financiar esos cambios que va a ser que tiene la economía de Curazao. Somos un territorio pequeño tiene problemáticas que son de otro índoles, pero oigo hablar de instituciones más grandes y territorios más grandes que hablan de la misma problemática que tenemos como territorio
Por ser territorio pequeño tenemos limitación, acceso a fondos y también tecnología y más que claro la capacidad de implementación y la inteligencia artificial, la digitalización de nuestros procesos nos va a ayudar extremadamente en eso. Por ahí veía una frase que decía respecto a la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no te va a reemplazar, pero sí te va a reemplazar otra persona que domina la inteligencia artificial, ¿no? De manera que tenemos que pensar no solamente en la tecnología, sino esencialmente en las personas que tengan los conocimientos y las habilidades. Ahora quiero invitar a Blanca. Bueno, ahí nos vas a hablar de todo eso, del Ministerio de la Transformación Digital. Bueno, pues sí, lo voy a intentar. Sí, lo que quería comentar es que la transición hacia la sostenibilidad, o sea, hacia una economía más sostenible que todos tenemos claro, requiere de un cambio tecnológico, requiere de soluciones tecnológicas. Esas soluciones tecnológicas pueden ser disruptivas, desde luego, pero como suma de bienestar social, parece que todos tenemos claro que también que resulta positiva. Cuando una empresa no decide transitar hacia una economía más sostenible o más digital, ¿por qué lo hace? Porque no ve que el business case positivo, o sea, porque no le salen las cuentas, porque no lo conoce, no le falta conocimiento o bien porque no tiene recursos. En cualquiera de esas tres situaciones podemos estar ahí. Para echarle una mano, ¿no? Como Banco Nacional de Promoción. ICO tiene un doble reto, que por un lado es estar en la vanguardia de las buenas prácticas y del realizar esas mediciones o el llevar a cabo esa transición utilizando los estándares internacionales pues que están que son más conocidos. Nosotros en particular, pues todo lo que viene de la Unión Europea, pero no solo. Entonces, no solamente es financiar, que desde luego es financiar, tanto en equity como en préstamos, desde luego no solo es financiar, también hay que educar o pues, cosas no financieras, o sea, llevar a cabo elementos no financieros y luego, por otro lado, y muy importantes, no dejar a nadie atrás. Esas, digamos que son nuestras dos máximas. No dejar a nadie atrás, ¿a qué me estoy refiriendo? A esa transición justa. Si tú le explicas, tú te pones en contacto, hay una empresa que quiere transitar hacia una economía, hacia algo, transitar hacia la digitalización o hacia la sostenibilidad, y necesita digitalización, tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues ICO no tiene, o sea, está the time's up, vale, pues aquí lo dejo. Muchas gracias. Seth, el banco que tú representas tiene un origen muy particular y fue para justamente cubrir ese rezago en su desarrollo o en retraso de desarrollo de algunas regiones de África. Y supongo que el tema digital ahí juega también un papel importante. Yeah, sorry, I had to catch up with the translation. Yes, thank you very much. The strategic response toolkit that we have put together has got 5 elements. It's got the just transition to ensure that we map up our glide path to 2050. It's got an integrated municipal approach to ensure that we comprehensively intervene in the municipality space. It's got a fit for purpose DBSA, which I will talk to just now. It's got an elevation of the development impact to ensure that we monitor and capture and report properly on development impact. And then it's got regulatory and policy issues where we must adjust. The fit for purpose DBSA has got 2 elements in it. The first one is an organizational review to ensure that we are properly organized to respond to the challenges I raised earlier. And it's got a digitalization component. We aspire to be a digital bank because we realize that competition is moving ahead. So for us to be competitive, we need to digitalize.
And that process means we have to focus on more than just digitizing a couple of processes in our system. We have to have a comprehensive digitalization strategy in the bank, which we can then phase in terms of where we want to start and where we want to go. We think this will help us to make sure that not only do we remain competitive, but we stay up to date with processes. So a holistic process, that's what we see. We will be very keen, therefore, to see which of our fellow DFIs have done such processes and how do they go about them, and what are the pitfalls so that we don't repeat them. Gracias. Cristian, representan a Economists. Ellos hace muchos años vienen trabajando diversos productos, plataformas para digitalizar los productos, pero además están trabajando mucho con el tema de la pyme. Cristian, ¿qué nos puedes comentar ahí sobre Economists? Sí, muchas gracias. Bueno, mencionaba el tema del nearshoring y las capacidades de potenciar la economía mexicana, y bueno, desde luego que eso viene soportado por el financiamiento a la pequeña y mediana empresa que forma parte de esta cadena de proveeduría de exportación hacia Estados Unidos principalmente. En ese sentido, pues bueno, hemos diseñado programas en ambos bancos, cada uno con su vocación, buscando apoyarlos, siendo muy dirigidos hacia los sectores que tienen mayor potencial, como en el caso de México es el equipo de transporte, de cómputo, la industria química, los componentes eléctricos, incluso la tecnología aeroespacial, de modo que podamos beneficiarlos, incluso sacrificando hasta cierto punto la rentabilidad a la cual aspira el banco como parte de su objetivo de formación de capital, la cual es necesaria para cualquier institución, pero también, como ya mencionaba Ángela hace unos momentos, pues bueno, tenemos que tomar esos riesgos como banca de desarrollo. No es nuestro objetivo principal como hacer negocio u obtener alguna rentabilidad más allá de eso, y sin embargo, pues bueno, con eso podemos potenciar nuestras capacidades. Y nuestro otro brazo que tenemos principalmente en AFIL es nuestro programa de garantías, con el cual a través de los intermediarios financieros, tanto bancarios como no bancarios, pues bueno, logramos una mayor penetración en las diferentes regiones y sectores económicos de nuestro país. Gracias, Cristian. Bueno, cuando uno siempre empieza algo, empieza con cierta predisposición a escuchar ciertas cosas y concluir en ciertas ideas. Pero hay algo que me ha llamado la atención, que ha sido casi común en los dos paneles, y es que han hablado mucho del tema de necesidad de recursos, necesidad de financiamiento, generar recursos para canalizarlos para enfrentar esos desafíos. Y el otro aspecto dentro de eso es el costo, ¿no? Me llamó la atención que lo decía tanto Laura por el lado del BITS, por acá lo decía en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces el tema de los recursos, la disponibilidad de recursos, el flujo suficiente de recursos para canalizarlos hacia los sectores productivos y sociales para hacer frente a estos desafíos y generar el desarrollo, es un tema que ha sido el tema común, digamos, un tema como transversal a la mayor parte de instituciones, aparte del tema climático, aparte del tema de la inclusión financiera, que ya son como que están dados ahí, pero me llamó mucho la atención el costo y el enfatizar en la necesidad de contar con esos mayores recursos para canalizarlos en condiciones adecuadas a estos sectores que lo necesitan. En esta segunda parte yo quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado. No se retiren porque todavía seguimos. Ahora vamos a pasar a una segunda parte muy corta y vamos a recibir a nuestros amigos del Knowledge Group. El Knowledge Group es un grupo de académicos, estudiosos, investigadores en temas de financiación y banco de desarrollo. Lo lidera nuestro amigo Regis Mardón. Él nos va a presentar a todas las personas que lo acompañan y vamos a entrar en un diálogo que podemos hacer entre la gente de los bancos de desarrollo en la parte de lo que es investigación económica, lo que es generación de datos y plataformas, en fin, todo lo que sea generación de conocimiento y cómo podemos trabajar de manera conjunta. Adelante, Regis.
Many thanks, Romy. So we're very pleased to be with you today, representing our international research group on PDBs. And the idea started a couple of years ago, with the very clear understanding that PDBs were really under-considered in economic studies and social studies on their importance in the financial universe. And so we started together with Jejun Su and also Professor Stephanie Griffith-Jones of Columbia, a small group of researchers which have been growing and for which the challenge is to try to publish academic, serious and structured analytical work on the role and the importance of PDBs, especially when discussing on the financing of the transition. So this group is now matured, and so we have a number of researchers, and we obviously want to open the door to more. And taking the advantage of having chief economists of banks, I think first we were very interested to see what are the nature of your discussions and questions. And we are very thematic also that we are investigating within the group, and we'll be very pleased to have, if you have interest, to have some of you with your economic department, if any, or as individuals participating into the research. So the idea of the meeting was to see if you have any specific interest on certain of the questions where you think that researchers should bring more material, bring more publications, and bring more knowledge to the fixed community or fixed coalition. I don't know if you want to add to it? So it's a great pleasure to join the meeting and to meet with our economists from PDBs. As Hedges mentioned, the purpose of this global research group is really to build a community of researchers and to bridge the gap between academia and the policy field. And in order to make the original research feasible, we have provided a public good, that is to build the first global database on PDBs worldwide. So I have bring some brochure. So we have identified over 520 PDB from 154 economies. And moving forward, we do want to conduct research-driven data collection on thematic-focused data modules. And we also hope to have a more structured approach to collaboration between researchers and practitioners. So therefore, we are here and want to listen to you on what kind of research question to set the research agenda we can do together, and also maybe to form some working groups with participation of both researchers and practitioners, so we can work together and to come up with some insightful ideas which are also viable in practice. So we can put into some pilot, and if it turns out to be successful, we can roll it out and make a difference. So we are here to listen your ideas. And also, by the way, tomorrow morning, we will have a side meeting on the Global Knowledge Group, just upstairs on 302. So you are most welcome to join to plan together and how to move forward. Reacciones de nuestro Banco de Desarrollo, algo que puedan comentarnos, alguna inquietud, algún interés, temas que sean de relevancia, que queramos que de la óptica de América Latina podamos llevarla a un ámbito global. Yo recuerdo que a raíz del COVID, por ejemplo, participamos en una investigación conjunta a nivel global, donde justamente por el lado de América Latina, por el lado de África, de Asia, se hicieron reportes rápidos, digamos, informes de cuál había sido la reacción inmediata a las medidas que habían implementado los diferentes bancos de desarrollo en las diferentes regiones, y se sacó un libro sobre banca pública de desarrollo que creo que fue muy oportuno en ese momento para poder hacer una discusión y posicionarse sobre la importancia de la banca de desarrollo en esas circunstancias.
Luego hay otro aspecto que también tiene que ver con lo que es la base de datos. En ALIDE venimos trabajando desde hace antes del COVID, ahora todas las referencias del COVID, después del COVID, antes del COVID, ¿no? Yo supongo que nuestros bisabuelos hablan antes de la guerra, después de la guerra, ¿no? Ahora nosotros nuestra referencia es esa. A veces no queremos recordarlo, pero la cosa nos lleva a ese parámetro. Y ahí en la base de datos hemos armado una base de datos que ahora tenemos 109 instituciones financieras de desarrollo de América Latina. Hemos puesto datos ahí de sus estados financieros y otra serie de indicadores de los últimos 12 años, 2010, 13 años al 2022. Y la idea es ir hacia atrás y poder armar todo eso que, obviamente, en lo que es la parte informática, los programas han ido cambiando, están en unas bases, lenguajes distintos y hay que transformarlos o reingresarlos de nuevo. Y es todo un trabajo ahí. Y podemos quizás en algún momento, porque no solamente ALIDE está trabajando base de datos, en el ámbito de FMIDE también se está trabajando algunas cosas. Tengo entendido por ahí que también en la parte agrícola también se está trabajando algo, y entonces debemos pensar en la idea de cómo integrar todo eso y tener una gran base de datos de banco de desarrollo a nivel global, donde se puedan alimentar y desde diferentes puntos locales o desde las asociaciones regionales que forman parte de FMIDE, ALIDE, o de universidades que se puedan comprometer allí y poder generar algunos tipos de reportes que puedan servir de benchmark o de comparativo dentro de las limitaciones y las particularidades que hay que tener en cuenta por la heterogeneidad de los bancos públicos o de desarrollo, ¿no? Entonces, por ahí debemos pensar una cosa. Luego también la otra cosa que se me ocurre es mirar estudios comparativos de casos, ¿no? Como a veces, por ejemplo, nosotros decimos en América Latina, oye, pero nosotros somos regulados, dicen, ¿no? ¿Cómo es en otros continentes? ¿Cómo es en tal país? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, podríamos irlas viendo y comparando, haciendo análisis comparativo y poder ir comprometiendo también a la gente de los bancos de desarrollo. Nosotros en el mes de noviembre tenemos previsto tener nuestra reunión anual de economistas de jefes de Banco de Desarrollo. Como decía el secretario general, es un aperitivo, ¿no? Y en noviembre quizás tener una cosa de un par de días, mucho más extensa, y ahí poder justamente hablar más en detalle de esto, ¿no? Y por ahí pueden salir ideas. Hoy hemos hablado del tema de fondeo, ¿no? De cómo, digamos, generar instrumentos o ver formas de generar recursos para analizar los financiamientos. Ese podría ser, por ejemplo, un tema, ¿no? En fin, los escuchamos. No, sería excelentísimo si a la reunión de los economistas pueden salir con algunas preguntas o temas de investigaciones. Para añadir sobre lo que ha dicho, también podemos identificar el tema de la utilización de la inteligencia artificial para servir el tema de los ODD. Eso también es bastante importante. Los ODS. Disculpe, así se dice, ¿verdad? Y en el tema de la base de datos, te hacemos una oferta bien clara de una cooperación para armar una discusión o una verificación sobre lo que el contenido de la base de ALIDE y la de nuestra, que tiene una visión global y mundial como ambición. Y hacemos la misma oferta a las redes de Banco de Desarrollo de Asia y de África, de también compartir la información y que a nivel regional ustedes también pueden tener y desarrollar y mantener informaciones sobre lo que está pasando en su región con los bancos de desarrollo. Sería también muy interesante para ustedes a nivel local y también para el FIX. Y así que podemos tener una fecha de reunión cada año para una difusión de este tipo de información. Siempre digo un poquito soñando, porque hay que soñar. Primero hay que soñar, después escribir. Siempre digo, mi anhelo antes de retirarme de ALIDE es llegar a tener un mini Bloomberg de la banca de desarrollo. Y ojalá podamos tenerlo. Un mini Bloomberg o un SP, pero algo así de la banca de desarrollo.
Esa es mi anécdota. Ya después me retiro de aquí. Ojalá que podamos hacerlo. Just a question to group. The data collection research that you're doing is based on both quantitative and qualitative data collection. And so you'll be able to verify regions or what has worked, what the numbers have been put in, what has been more effective, and be able to compare that with, for example, in Africa and South America and in Latin America. Does your data collection provide that type of information also? Está pidiendo la palabra. Yeah, thank you very much. I just want to say two things. The first one is to express appreciation for the work that you are doing. I think this is very important work, very necessary work. So thank you very much for that. The second point, I want to emphasize what the chair was saying, and perhaps what yourselves were saying, that let us have local presence. One of the experiences that we have working with the rest of the African continent is that if you don't have local presence, your understanding of issues tends to be hazy. So we need to have local presence, whether it's through the regional associations or direct DFIs, people within DFIs, but we need to have local presence who can support the gathering of data and making sure that they fit into the database. I really think that's an important point that you must take into account. But this is good work. Thank you. On this last point, before Tejun would answer to your questions, sir, as you know, AFD have a network of offices all over the world, and in particular in Africa. And so it's not rare that if we miss an information, usually the information is collected out of what the bank are publishing, the activity report, the website, what we can scrap on the internet is a source of information. We try to avoid to sort of interrogate the banks, although we do it for specific questions. But the rate of answer is a bit low because people are busy with something else than to answer to inquiries, these type of inquiries. But it's not rare that we ask our local office whether they have this information or whether they can manage to have it and meet the bank. In Africa, one must also underline that for AFD, lots of these banks are also our clients. So we tend to think that we know them quite well. Labert no me está pidiendo la palabra. Adelante. Yeah. You want me to respond? No. I get the point there, but perhaps it's because you haven't spoken to the chiefs before you went there. So. But I'm just emphasizing the point that if we have the people plugged into the process from the DFIs, I think it might enhance the quality of the data. But I get it. I think the recommendation from our colleague from DBSA is well taken. Building the database is a collective effort. It is a public good, but to build it in a systematic way and in the long run, we do need more participation, and especially people themselves. And the local representatives, I think, can be very valuable, at least in two aspects. In the first stage, when we developed the code book, for instance, we published the flagship report on the public policy areas that has been engaged by PDB in practice. And we do need to have some, who has local knowledge, who can work with us to ensure that we develop a code book that has conceptual clarity and that they can be comparable.
across institutions. And then during the data collection process, definitely, if we cannot find the data through the annual report or through the financial statement or official website, it'd be wonderful, if we have a focal point in each PDB that can help us with the data collection. And last but not least, in the data verification, for each data point, we have the supporting evidence. We want to assure 100% accuracy. So if we find anything weird, we really want to double check with colleagues who have the insider knowledge. So I think we are ready, this one is we are taken. And regarding the question about the scope of the database, and when we started the project, we are very ambitious. We listed the variables we want collected, like hundreds of variables. We thought we just go through the annual report and financial statement we just collected. And it turns out to be very challenging. It's much more challenging than we expected. And the first challenge is to define what are PDBs. PDBs are very diverse. There are many borderline cases. So we have come up with a qualification criteria to identify the list, a comprehensive list of PDB. And then what we did is not to collect all the data at once. We are doing step by step, one brick by one brick, and even take the variable of establishment year. It sounds very simple, but do we mean the year that the bank came into operation, or do we mean the year where we signed the articles of agreement that came into effect? So for each variable, we need to be very rigorous. And regarding the scope of the database, currently we have the basic information like official mandate, the geographical scope of operation, and so on. And in the future, we enter into the next phase would be collect the thematically focused data module. So in that aspect, I think it would be very useful if we can have some research-driven database module collection in collaboration with PDB. I think that'd be very, very useful. Thank you. I just want to join with my colleagues to say congratulations on the extensive work that's being done. And my question basically aligns with what Zeph is saying in terms of the incorporation of, and I'm going to switch specifically to the Caribbean, and I'd be curious to know how many Caribbean national development banks are included in the database. I would be surprised if you say 0. I'd be equally surprised if you say 1 or 2, but I'm very curious. I'm making this point because we are actually in the process of developing an association of national development banks. And I needed to make this point because 2 critical players are actually in the room at the moment. And that's my colleague, Henry at the end there, and Chesron. So it's important that, we take that into consideration because the Caribbean is seeking to integrate within the LAC space, as we know it, through the network of ALIDE. And that should also propel us to integrate in the more global space. So I'll be curious to hear your response on that. Thanks. Okay, I hope we can make a nice demonstration of the efficiency of the database. While you were asking the question, our good colleague Jean-Baptiste is connecting to the base, and so he's going to verify what exactly we have in the base. My guess is that we have all the banks of the Caribbean, all of them, because in this region in particular, we did put some work and emphasis, and we chased them, with Google and everything. So unless it's a bank that does not have a website, that does not make any communication, well, in this case, we may go through it, and that's where the importance. I mean, I can only agree that if we could have within the bank a network of chief economists or contact person, that would be really great, because then we would have a collaborative effort, especially in the banks that, they have little means, little staff, so they cannot
produce documentations, activity reports, or what have you on the activities. So we want to, yes, praise that. Just a word, my name is Thomas Meleno, I'm the Chief Economist at the French Development Agency. And earlier on today, we were discussing the possibility of setting up a network of chief economists or equivalent within FIX, precisely to discuss about the database and all the related research. So if Zef and others, or maybe yourself, would like to join a network that does not exist yet, but we were talking about it, and it seems like a good idea. We are probably asking ourselves whether in a month or maybe two, we could organize a launch webinar or something like that, based on the database, but maybe other works that other colleagues would like to bring in the discussion. So I'm also trying to gain time because I see my colleagues looking at the database to try to answer your question, but still the proposition on the network remains valid. I think the problem here is not with the database, it's with the connection. Yes. And so we find it difficult with the Wi-Fi to connect to the information which is not local, but in a server somewhere. No te preocupes si no llegamos a tiempo, el tiempo nos está ganando, ya nos están sacando. Bueno, yo quiero agradecerles a todos, creo que da para seguir conversando, seguir intercambiando ideas. Qué bueno que este primer acercamiento entre los dos grupos haya sido interesante. Agradecer nuevamente a los panelistas, a la gente que nos ha acompañado. Muchas gracias por todo y como les digo, los esperamos en futuras actividades, tanto de ALIDE como de la red de estudios económicos. Gracias, muy amables a todos. So we have 12